Los invito a comenzar con una oración. Oremos. Padre nuestro, Señor, eh, nuevamente agradecemos por este nuevo día. Pedimos que podamos estar en tu presencia durante todo el día y especialmente en este espacio, Señor, que vamos a dedicar a compartir tu palabra. Pedimos que nos unjas con tu Santo Espíritu, nos limpies el corazón, nos des entendimiento, una mente despierta. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, eh, quisiera compartir con ustedes una presentación. Eh, hay, hay un tema, una doctrina que muchos protestantes especialmente creen que trata sobre el rapto secreto. Y quisiéramos saber si esa doctrina es bíblica o no, y en el caso de no serlo, poder justamente eh, hacer dar cuenta, ¿cierto? Hacerle dar cuenta a estos hermanos de que esa doctrina es errónea, de que no tiene sustento bíblico, que están esperando algo que no va a suceder de esa manera y compartir con ellos la verdad. Así que les voy a compartir pantalla porque lo escribí y bueno, y también ahí aproveché, a ver si no alcanza el tiempo de comentar respecto al dispensacionalismo, porque el rapto secreto es una doctrina dispensacionalista. Así que bueno, si no avanzamos hasta donde alcancemos. Me parece que ya están viendo la pantalla. Sí, varón, sí se ve. Sí, gracias. Bueno, espero que se escuche bien. Acá yo lo escucho un poquitito más tenue de lo habitual, probablemente porque está lloviendo. Escucha bien, hermanito. ¿Se escucha bien? Ah, ya, gracias. Bueno, entonces la pregunta es, ¿son bíblicos o son bíblicas las doctrinas del dispensacionalismo y el rapto secreto? Bueno, recordemos algunos pasajes de Jesús de la Biblia, ¿cierto? Donde dice, por ejemplo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Eh, Dios, ¿no es cierto?, nos da eh, el mandato de compartir el Evangelio con muchas naciones, pueblos y reyes. Entonces, nos vamos a ver enfrentados al hacerlo a distintos pensamientos y distintas personas que están aferradas a distintos argumentos. Y uno de ellos es el rapto secreto. Y tenemos que saber cómo explicarles de si eso es bíblico o no, y si no lo es, ¿por qué? También dentro del mensaje de los tres ángeles nos dice lo mismo. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ese es el mensaje que se nos ha dado para compartir, eh, y por lo tanto, eh, especialmente tenemos que darlo a donde hay más pueblo de Dios, que es en las iglesias protestantes. Y muchas de estas iglesias protestantes, como vamos a ver, creen en el rapto secreto.
Bueno, el rapto secreto es una doctrina dispensacionalista, como ya lo dije, y acá podemos ver, de acuerdo a Wikipedia, cuál es esta doctrina. Voy a leerlo. El dispensacionalismo es un sistema teológico cristiano evangélico que afirma que Dios ha empleado diferentes medios de administración de sus planes en diferentes periodos de la historia humana, donde ha mostrado su gracia. Lo distintivo del dispensacionalismo es que sostiene que Israel, como nación, y la Iglesia, como cuerpo de Cristo, no forman un único pueblo de Dios, sino son dos pueblos con profecías, promesas y destinos diferentes. O sea, el dispensacionalismo separa a Israel de la Iglesia de Cristo, por así decirlo, como si fueran dos cuerpos separados, dos pueblos separados. Así que cada uno tiene sus profecías, sus promesas y sus destinos distintos. Bueno, de este dispensacionalismo viene el rapto secreto. Ahora, si este dispensacionalismo está errado, ya podemos intuir que el rapto secreto tiene un fundamento débil. Bueno, y acá esta doctrina del dispensacionalismo no está de acuerdo con pasajes bíblicos como Juan 10:16, donde nos dice que Jesús dice que tengo otras ovejas que no son de este redil. A aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. O sea, aquí Jesús está hablando a personas, ¿no es cierto?, del Antiguo Testamento, por así decirlo, y dice que hay ovejas que no son de este redil, pero tiene que atraerlas. eh, y oirán su voz y habrá un solo rebaño y un pastor. O sea, aquí no está hablando de que hayan dos rebaños, ¿cierto? El pueblo de Israel y la futura iglesia de Cristo, sino que dice que hay un solo rebaño. Entonces, ya vemos que esta idea del dispensacionalismo contradice a algunos la palabra de Dios. Bueno, el dispensacionalismo afirma que Israel tendrá una relación específica mediante Cristo, pero no en Cristo, sino directamente con Jehová. Respecto a esto último, Walbord escribe, los santos del antiguo pacto nunca son descritos por la frase en Cristo. La mejor respuesta es conceder el punto que la resurrección de los santos del antiguo pacto es después de la tribulación, pero divorciarla completamente del traslado y resurrección de la iglesia. Entonces hace una diferencia mencionando que para el caso de la gente de Israel, ¿cierto? No se usa la frase en Cristo. Entonces, ellos suponen, ¿no es cierto?, que la relación que tiene Israel o que tuvo Israel era mediante Cristo, pero no en Cristo. Eh, entonces, veamos qué es lo que dice la Escritura. En 1 Corintios 10:1 al 4 nos dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo.
Así que no es que ellos ignoraran, ¿cierto?, acerca de Cristo durante la antigüedad, sino que acá dice que bebían todos de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. En el caso de, en Hebreos, también se nos dice que ellos tenían por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenían la mirada puesta en la recompensa, en el galardón. Aquí está hablando de Moisés. Entonces, no es que Cristo fuera excluido, ¿cierto?, en el antiguo pacto, sino que estaban viendo, ¿cierto?, al Mesías que iba a venir. También se sostenían en Cristo, eh, al igual que lo hacemos ahora. Ahora nos sostenemos en Cristo viendo un Mesías que ya vino. En ese entonces, por la fe, lo hacían en un Mesías que iba a venir. Nosotros ahora, por la fe, creemos en un Mesías que ya vino. Bueno, eso a modo de introducción, ¿cierto? Y acá está un poco en la esencia de lo que ya es el pacto. Esa es la doctrina del dispensacionalismo, a grandes rasgos, que es lo que... y el rapto secreto es, en el fondo es parte de esta doctrina del dispensacionalismo. ¿Qué dice el rapto secreto? Bueno, esta doctrina consiste en la idea de que la segunda venida de Cristo tendrá dos fases. La primera, en la que ocurriría un supuesto rapto secreto, en que muchas personas, las personas salvas, desaparecerían súbitamente. Y de acuerdo con esa idea de origen dispensacionalista, después de eso Jesús volvería con los raptados para reinar sobre la tierra durante 1000 años. Entonces, ¿qué dice esta idea? Que primero Jesús viene en una primera etapa en forma secreta. Y en esa primera venida secreta de Jesús, las personas son raptadas y desaparecen, así en forma súbita. De hecho, hay películas donde aparecen personas que están, por ejemplo, no sé, manejando. No sé, me imagino yo manejando, por ejemplo, un piloto, está piloteando un avión y de repente Jesús se lo rapta súbitamente. Yo no sé qué pasará con ese avión, si después choca, ¿cierto? Se estrella. Bueno, ese es un poco el pensamiento. Eh, y después pasa un tiempo que se indica que son 7 años, y después de ese tiempo de 7 años vuelve Jesús con estos raptados, con esos salvos, ¿cierto? Y reina en la tierra durante 1000 años. Bueno, en Apocalipsis no alcancé a desarrollarlo, pero creo que todos sabemos que esos 1000 años no suceden en la tierra, sino que en el cielo. Así que ya vemos algunas inconsistencias, o varias, ¿no es cierto? Bueno, de acuerdo a esta idea del rapto secreto, la venida de Jesús será entonces en dos eventos separados. Primero viene secretamente para llevar a la iglesia al cielo, y luego de 7 años viene con poder, ¿cierto? Con gloria, ahí en el fondo ya no secretamente. Entre medio de estos dos eventos, desde el rapto secreto hasta la venida en gloria, se supone que el anticristo llega al poder y en esos momentos sucede la gran tribulación. Entonces, ¿qué significa esto? Que los creyentes, los salvos, no pasan por la gran tribulación, ni tampoco se enfrentan al anticristo. Bueno,
El origen de esta doctrina se atribuye a John Darby, quien la desarrolló en la década de 1830. Él era un predicador anglicano que en realidad pasó por varias denominaciones, hasta fue ser el fundador de una congregación llamada los Hermanos Plymouth. Bueno, ¿qué tan extendida está esta creencia? De acuerdo a la cita que tengo ahí abajo, eh, no aparece con más detalle que el que copio acá, pero dice que el 2011 se publicó un informe, ¿cierto?, de una especie de encuesta o evaluación que se hizo sobre varios líderes, no especifica acá si son líderes religiosos, de varios continentes, y de los cuales el 74% estaban empleados por iglesias u organizaciones religiosas. O sea, aquí sí especifica. La mayoría de estos líderes que fueron encuestados eran de iglesias u organizaciones religiosas. Y el 51% de ellos eran ministros, ¿cierto? Pastores, dirigentes de estas congregaciones. Eh, y de toda esta gente encuestada, como dice acá, en varios continentes, por lo menos el 61% de los participantes en la encuesta afirmaron que creían en el rapto de la iglesia, antes de la llamada Gran Tribulación, dejando a los no creyentes sufriendo en la tierra. O sea, esta es una doctrina bastante extendida, ¿m?, entre los cristianos. Así que no podemos pensar que no tenga ninguna, digamos, importancia conocerla, ¿m?, ni poder, digamos, argumentar, ¿cierto?, en favor o en contra. Bueno, entonces, de esta idea del rapto secreto, eh, no se sabía nada durante 1800 años. O sea, mm, desde que, o sea, en realidad no se sabía nada del rapto secreto desde el origen del mundo hasta el año en que se escribió, hasta 1800. O sea que pasaron muchos siglos, y si uno quiere milenios, ¿cierto? O por lo menos 1800 años, o 1700 desde que se terminó de escribir la Biblia, hasta que se oyese hablar del rapto secreto. O sea que esto no es algo que utilizaran, por ejemplo, eh, los fundadores del protestantismo, ni tampoco los cristianos primitivos, nada de eso. Bueno, veamos si está 100% de acuerdo con la escritura el rapto secreto o si hay algunas inconsistencias. Eh, bueno, en Mateo capítulo 13 es bien conocido, ¿cierto?, estos pasajes de Jesús que dicen que el trigo y la cizaña van a crecer juntos hasta el fin del mundo. Entonces, y recién en ese momento, Jesús separa el trigo de la cizaña. Entonces, acá en realidad no hay grupos, dos grupos, sino que cuando Jesús viene, se separa en forma definitiva el trigo y la cizaña. Eh, pero no, ¿cierto? No que es en el fondo que se separan antes de que Jesús venga, ¿m?, sino que en el fin del mundo sucede esta separación. Bueno, esta idea, ¿cierto?, de que los justos serían separados de los malvados 7 años antes del fin, como lo postula el rapto secreto,
también contradice algunas palabras de Jesús. Por ejemplo, Jesús dijo, yo le resucitaré en el día postrero. O sea, en el día final, Jesús menciona que va a suceder la resurrección. Y eso también lo vemos en otros pasajes, ¿cierto?, de la Escritura, donde vemos que eh, los muertos en Cristo serán resucitados con la venida del Señor, pero no antes. Eh, eh, entonces, no va a haber, ¿no es cierto?, esta separación 7 años antes entre los justos y los malvados. Jesús dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿por qué prometería Jesús que estaría con la iglesia hasta el fin del mundo si tenía la intención de venir 7 años antes del fin para sacarlos del mundo? Entonces, en el fin, ¿no es cierto? La gente que piensa que el rapto secreto es consistente, cree que va a venir Jesús en gloria, pero después de 7 años de su venida secreta. Y el fin del mundo sucede cuando Jesús viene en gloria, ¿cierto? Cuando viene como un rayo, cuando todo ojo lo ve. Y entonces es inconsistente que diga, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, si ya 7 años antes del fin del mundo está con los salvos. En Mateo 24, 30 al 31 leemos, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Bueno, aquí claramente vemos, ¿cierto?, que cuando Jesús viene, eh, dice que juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. O sea que no es algo secreto, ¿cierto? Sino que es algo visible. Porque aquí se ven, ¿cierto?, que están sus escogidos eh, en el cielo, ¿cierto? En todos los puntos cardinales. Y también nos muestra acá que cuando ocurre la salvación, ¿cierto?, de los escogidos, en ese momento el resto, ¿no es cierto?, lamentan. O sea que en el mismo momento en que Jesús viene, cuando aparece la señal del Hijo del Hombre, sucede que los salvos, ¿no es cierto?, son llevados con Cristo y los impíos se lamentan. Pero no, esto no sucede antes, sucede en el momento en que Jesús viene, cuando ocurre la señal del Hijo del Hombre. No es algo secreto, no sucede en una etapa previa, una parte de esto, sino que todo junto. Bueno, y en la página de Amazing Facts se comenta lo siguiente respecto a Mateo 24, 40 y 41. Que lo voy a leer y luego les voy a compartir el comentario. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre.
Entonces estarán dos hombres en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. El comentario es el siguiente. Jesús está claramente dibujando un paralelo entre la segunda venida y los días de Noé. Aquellos que entraron en el arca en el día de Noé, No se escucha. no, obviamente fueron dejados para ser destruidos con el diluvio. Así, dice Jesús, será cuando Él venga en el fin del mundo. Uno será llevado al cielo con Jesús y el otro será dejado para destrucción. O sea, cuando Jesús viene, al igual que sucedió en el diluvio, el grupo que no quiso creer fue ahogado por las aguas, y en la venida de Jesús, el grupo que no quiere creer o que no quiso creer es destruido, ¿cierto? Con el resplandor de su venida. No tienen para qué estar sufriendo 7 años más, ¿cierto? O eventualmente teniendo otra segunda oportunidad. No sé realmente qué es lo que se piensa en este rapto, pero acá no dice eso. Cuando sucede, ¿no es cierto?, que se cierra la puerta del arca y viene el diluvio, los impíos son destruidos, y cuando Jesús viene, los impíos son destruidos. ¿M? Y los que creyeron son salvos en el arca, y los que creen también con Jesús son salvos, ¿no es cierto?, Eh, cuando Él viene. Bueno, en Apocalipsis 6, capítulo 6, versículos 16 y 17, dice: Cuando los malvados vean venir a Cristo, clamarán a las rocas y a las montañas: Caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Bueno, claramente, cuando Jesús venga, ¿cierto? No es algo secreto, ¿m? Porque miren cómo reaccionan los impíos. Dicen: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. O sea, es claramente los impíos también ven el rostro de Jesús, ¿m? Y tratan de esconderse, ¿cierto? Y hacen la pregunta: ¿y quién podrá sostenerse en pie? Y esa pregunta se responde, lo vamos a ver más adelante, se responde en el mismo Apocalipsis. Y hay un grupo que pasa por la gran tribulación y que se sostiene en pie. A diferencia de lo que dice el rapto secreto, que el grupo de los creyentes no pasa por la gran tribulación. Bueno, en Mateo 24-27 dice: Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea, vemos que la venida del Hijo del Hombre no es para nada secreta. Al contrario, es como un relámpago, la venida de Jesús, que se muestra, que cruza todo el planeta Tierra. Así será la venida del Hijo del Hombre, no de otra forma, ni tampoco en dos etapas. En Salmo 52 dice: Vendrá nuestro Dios y no callará. O sea, no es algo secreto. Cuando Jesús viene, ¿no es cierto?, que es parte de la divinidad, no es algo en silencio, callado, ¿no es cierto?, escondido, sino que dice: vendrá nuestro Dios y no callará, será manifiesto público. Y hay un versículo que
seguramente todos conocemos, que dice, cuando Jesús venga, todo ojo le verá. Así que no es que venga en una etapa en que nadie lo ve, ¿cierto? Sino que cuando Él viene, viene una vez y todo ojo lo ve. Viene con poder y gran gloria, ¿cierto? No viene en forma indiscreta. Bueno, en la palabra arrebatados se usa en Primera de Tesalonicenses 4:17. Ahí el apóstol Pablo dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Eh, pero el hecho, ¿no es cierto?, de que se usa esta palabra de ser arrebatado, no significa que sea secreto, sino que va a suceder, ¿cierto?, junto con el contexto de la segunda venida de Jesús, que no es secreta. O sea, la palabra puede emplearse en la Biblia, pero no dice que sea secreto. Un arrebatamiento puede ser público o puede ser secreto, pero acá, ¿no es cierto?, en el contexto de la segunda venida del Señor es algo visible, público, ¿m? Que viene con poder, ¿m? Que los salvos quedan en el cielo, ¿m? Y los impíos son destruidos. Bueno, acá cuando se nos hace la pregunta, ¿quién podrá permanecer en pie cuando viene Jesús? La respuesta se da en Apocalipsis 7:14. Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces esa idea de que los salvos no pasan por la gran tribulación, sino que son arrebatados en forma secreta 7 años antes, para que no experimenten la gran tribulación, nuevamente vemos que no es bíblica, porque los que son salvos son los que han pasado por la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Bueno, esta idea de que Jesús viene en dos etapas, ¿es o no es bíblica? Bueno, ya hemos visto que claramente no, pero eh, veamos un poquito más sobre ello. Pedro dijo, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces, la pregunta es, ¿por qué exhortar a los cristianos a mantenerse esperando hasta el fin del mundo por la gracia traída a través de la revelación de Cristo, si la verdadera esperanza de ellos era un rapto secreto 7 años antes de la revelación? Entonces, claro, ¿por qué tendría que decir, esperen, ¿no es cierto?, sean sobrios y esperen hasta que Jesús sea manifestado? Si resulta que no tenían que esperar hasta que Jesús fuera manifestado, sino que tenían que esperar hasta que Jesús no sea manifestado, ¿cierto?, sino que sea algo secreto, ¿m? Y ahí, ¿no es cierto?, hasta ahí nomás tienen que esperar. ¿M? Algo manifestado significa, la palabra griega es apocalipsis, ¿m? Que significa revelado, ¿m? No algo secreto. Entonces, en realidad, contradice, ¿m? Contradice las palabras de Pedro. ¿M? Esta idea, ¿no es cierto?, de que hay dos etapas, ¿m? Porque los salvos tienen que esperar hasta que Jesús sea revelado, no hasta que haya un episodio secreto anterior.
La misma idea está en Santiago 5:7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Y para qué tendría que tener paciencia hasta la venida del Señor? Si resulta que 7 años antes, ¿no es cierto? Ellos ya son llevados al cielo antes de su venida. Bueno, y una de los pasajes que se citan para probar la idea de que Jesús viene en dos etapas es Apocalipsis 3:10, que dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Bueno, acá está diciendo, ¿cierto?, que Dios va a guardar de la prueba, ¿cierto? De la hora de la prueba, ¿cierto? A los que han guardado su palabra. Pero no está diciendo que para ello los saque del mundo. Al contrario, Jesús dijo en Juan 17:6 y 15, dice, y han guardado tu palabra, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, no es que las personas que guardan la palabra, como decía Apocalipsis 3:10, por cuanto han guardado la palabra de mi paciencia, no es que Jesús quiera a ellos sacarlos del mundo, sino que aquí dice, y han guardado tu palabra, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, en ese sentido, ¿cierto? Van a ser guardados, no quitados, guardados, ¿cierto? Protegidos. Entonces dice, no pierda el significado del término guardado tu palabra en ambos textos. Las dos declaraciones están hablando del mismo grupo, los fieles. Los fieles entonces no son quitados del mundo, son protegidos, sí, pero no son quitados del mundo. Así que tampoco ese versículo de Apocalipsis 3:10 calza con la palabra de Dios, en el sentido de que de que hayan dos etapas. O sea, no calza con la doctrina del rapto secreto, en dos etapas. Ahora, si estos que han guardado la palabra pueden ser guardados del mal, del mundo, sin ser sacados de él, ¿por qué debemos suponer que se requiere una venida especial y un rapto secreto para que los que guardaron la palabra sean guardados en la hora de tentación? Claro. Si no es necesario para ser guardados que sean sacados del mundo, ¿por qué Jesús tendría que sacarlos del mundo, ¿no es cierto?, con un rapto? De ninguna manera, ¿cierto? No es necesario ni tampoco lo dice la palabra de Dios. Esta idea también aparece en Lucas 21:36, donde dice, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por digno de escapar de todas las cosas que vendrán. ¿Cómo? Por medio de un rapto secreto para llevarlos al cielo 7 años antes del fin del mundo. Definitivamente no, porque en la oración de Jesús leemos, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Así que cuando Jesús nos dice, velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán, no es para que salgamos del mundo, no es con esa idea, ¿cierto? Sino que sencillamente ser protegidos, guardados del mal.
Y bueno, también veíamos que la doctrina del rapto secreto eh, cree que eh, el anticristo se revela después de que los salvos son raptados. Y en esos 7 años, ¿cierto? Después del rapto se revelaría el anticristo. Pero ¿qué nos dice la Biblia en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 al 4? Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el anticristo, ¿cierto? El hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Así que eh, claramente el anticristo se manifiesta antes de la venida de Jesús, ¿cierto? Y sabemos que el anticristo se manifestó siglos antes de la etapa actual. Es más, cuando el imperio romano terminó su etapa pagana, ¿cierto? Su etapa, perdón, su etapa eh, eh, de gobernada por emperadores, ya llegó el anticristo. Eh, por ahí Juan dice que el anticristo ya está entre nosotros. Entonces, ¿cómo se puede pensar de que el anticristo se iba a manifestar solamente en una etapa final, ¿cierto? Y antes de la venida de y en una etapa después de una venida secreta de Jesús? Eh, es más, acá dice que el anticristo se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Y ya vemos, ¿no es cierto?, que ese personaje existe y que no es algo que esté reservado para unos supuestos años finales después de un rapto secreto. Bueno, eso fue lo que yo pude compilar, ¿cierto? Tal vez no ha sido algo muy perfecto, pero creo que eh, nos permite de alguna forma tener algunas ideas de lo que es esta doctrina, de los fundamentos que hay eh, para mostrar de que realmente no hay un sustento bíblico de ella, y que, bueno, y que hay muchos hermanos, probablemente muchos sinceros, en otras denominaciones, especialmente protestantes, que la creen y que muchas veces sucede eso eh, porque se lo dicen los líderes religiosos, ¿no? Los pastores, etcétera, y el mismo miembro no, de iglesia, ¿cierto? No está leyendo la escritura, o a lo mejor no se está, a lo mejor tiene por más valioso la palabra de un hombre, ¿cierto? De un líder religioso, de un pastor, de un obispo, de un anciano, un presbítero, por sobre la palabra de Dios, ¿no? Y vemos que los hombres lo que hacen es inventar cosas, en tanto que la palabra de Dios es la verdadera verdad. Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes. Si hubiera algún comentario, lo pueden hacer, o algún pedido de oración, también tenemos tiempo para ambas cosas. Hermano Huerto, buenos días. Habla Víctor. Una Hola, hermano consulta. Víctor, buenos días. ¿Esto queda grabado? ¿Lo sigo Sí, primera quedó vez? grabado. Ah, perfecto. Gracias. Está muy bueno el tema. Me encantó.
Yo justo esta semana tengo que darle estudio a a un hermano haitiano que es Ujú, pentecostal. Y justo estábamos hablando de este tema, de él me preguntaba sobre la segunda venida. O sea, estábamos hablando del sábado y salió el tema de la segunda venida. Entonces él me preguntaba en qué parte de la Biblia salía textualmente la segunda venida. Porque ujú, él me dio a entender que ningún libro salía esa palabra, la segunda venida. ujú, Y de ahí dejó pillo. Entonces yo llegué acá a la casa preguntando, buscando y todo, y solo esa palabra sale en un solo lado, la segunda venida, que vendré por segunda vez, en Hebreo 9:28, porque en todos los textos bíblicos nosotros que somos adventistas, que hemos leído, da a entender que el Señor viene por segunda vez, pero no ujú, sale textualmente que viene por segunda vez. Y en ese libro, en ese párrafo, versículo sale por segunda vez. Em, pero en este caso, yo a él le voy a darle la fe de Jesús, si Dios lo permite, eh, porque así él se empapa completamente para que lo pueda entender de dónde viene el plan de salvación y a lo que llega por primera vez y la segunda vez. ujú. Eso. Claro. Bueno, en realidad, aunque en ninguna parte de la Biblia dijera segunda venida, uno ve que viene dos veces, ¿no es cierto? Porque vino por primera vez y murió en la cruz y ahora después viene por segunda en gloria. Pero justamente como usted dice, acá en Hebreos 9:28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. Claro, ahí dice aparecerá por segunda vez. Bueno, justamente el objetivo de presentar esta información es esa, que cuando estemos en la situación de compartir el mensaje con alguna persona que cree esto, tengamos, digamos, sepamos de qué se trata y también tengamos los argumentos para demostrar si es o no es bíblico y como ya vimos que no lo es, así la persona si es fiel, perdón, y si realmente es honesta, ¿cierto? Y cree en la palabra de Dios, se va a dar cuenta que, que es una doctrina que es inventada por el hombre. Hermano Julio, adelante. Días. Buenos días. Buenos días. Eh, quiero leer un versículo para complementar lo que ya expuso usted, hermano. Ujú, Eh, en mi opinión personal, pienso que es el versículo más ruidoso de la Biblia. ujú, Y que por este simple versículo se cae toda la trama del rapto secreto. ujú, Primera de Tesalonicenses 4:16 al 17, Reina Valera 1960. Porque el ujú. Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con él. Eh, Disculpe, hermano, eh, ese mismo versículo se lo comenté al hermanito y ahí fue cuando él me dice, pero fue a segunda venida. Hay algunos, yo le comenté la segunda venida, va a pasar esto. Y ahí fue cuando él me dijo, pero en ninguna parte de la Biblia, él no me lo dijo directamente, indirectamente, que buscara dónde salía la segunda venida. Claro. Bueno, claro, ahí, bueno, justamente ese pasaje que usted encontró en Hebreo lo muestra con la palabra segunda vez, viene por segunda vez. Em,
pero tal vez uno le podría preguntar dónde aparece la idea de que no venga por segunda vez. Eh, en realidad Jesús viene 3 veces a la tierra, así en forma visible, digamos. Cuando murió en la cruz, mm, nacido, ¿no es cierto?, en los brazos de María y crucificado. Después, si uno sigue leyendo la Biblia por todos lados, aparece una segunda vez que Jesús viene en gloria, ¿cierto? Como el relámpago que sale del oriente hasta el occidente, cuando todo ojo lo verá, y cuando sucede esto que leía nuestro hermano Julio, ¿m? Que los muertos en Cristo resucitan, etcétera. Y si uno sigue leyendo la Biblia, después hay una tercera venida, que es después del milenio, que ocurre en el cielo, y Jesús viene con la nueva Jerusalén y los salvos, la tierra es restaurada, es la tercera venida. Entonces uno le podría preguntar también a esta persona, bueno, si cuántas venidas cuenta él, pues. ¿M? Porque al final, si es que él tiene más venida o menos venida. ¿M? Si en la Biblia aparecen esas tres. ¿M? Y la segunda es la que viene con el juicio, ¿cierto? Con la destrucción del mundo. O sea, así lo veo yo por lo menos, hermano Víctor. Y yo también lo entiendo de esa misma manera que lo entiende usted. Ujú. Claro, en el fondo, porque él que entonces diga, si cuando viene, ¿no es cierto?, en gloria, ¿qué venida es esa? Si no es la segunda, ¿cuál es? Claramente la segunda, ¿cierto? Que no diga la palabra segunda venida. Entonces, ¿cómo hay que decírselo? ¿Cómo hay que decirlo? Porque si él lo ve que es la primera venida, supongamos, porque todavía no he hablado con él, pero supongamos que él ve que esa es la primera venida, entonces lo estaría reconociendo a nuestro Señor Jesucristo, tal como lo hacen los judíos. No lo escuché bien, perdón. ¿Me escucha, hermano? Que no lo escuché bien. No, yo le estaba comentando que eh, si él de llegar a comentar que la segunda venida es la primera venida, Ah, eso es que no reconoce a Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo no lo reconoce como tal. claro, bueno, ahí yo creo que con la Biblia claramente todas esas cosas se pueden demostrar, ¿no? Se puede demostrar la primera venida, la segunda y la tercera. Así que si la persona Amén. se doblega a la palabra de Dios, no creo que tenga problema, hermano Víctor. Yo pido oración por que mañana martes que vamos a juntarnos y hacer el estudio bíblico. Ya. Ujú. Y sería mi primer estudio bíblico que daría, así que pido oración, porque estoy emocionado. Ya, hermano Víctor. Vamos a orar entonces por esa situación, por ese estudio. Lorena, adelante. Tienes la mano levantada. Sí, ¿se escucha bien? Se escucha regular, un poquito entrecortado. Es para complementar lo que había dicho, que estaba muy bueno el estudio, muy completo, como para hablarle a personas que creen en esta doctrina. De hecho, hace un tiempo me tocó conversar con alguien y le presenté. Me hubiera gustado haber tenido así como más ordenado, como se ha presentado ahora, estos detalles y estos versículos, y se me ocurrió que mientras hablaba del anticristo, que vendrá antes, el anticristo vendría antes de la segunda venida, Ujú. en contraposición con lo que dicen ellos que vendría después, durante esos 7 años, como tú mencionabas, eso yo no lo había estudiado anteriormente. Ujú. Y en Mateo 24, del 6 en adelante, del 6 en adelante, dice Mateo 24, 5.
Mateo 24:5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Ya, y después habla de las guerras, después habla de que se levantará nación contra nación, del principio de dolores, entonces se entregarán para ser atribulados, ahí viene la tribulación, y entonces muchos serán escandalizados, muchos falsos profetas en el 11, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, y en el 13, después de toda esa secuencia, dice en el 13 más, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahí confirma que toda esta tribulación, incluyendo el anticristo, es antes de Antes la del fin. salvación final, claro, es antes de Sí. la salvación final. Todo esto queda encerrado antes de la salvación final. Era como Exacto. para una reflexión en torno al mismo texto que tú habías mencionado en Mateo 4, pero era como para complementar, hacer esa observación. Muchas gracias. Exacto, muy buena observación. Claro que sí. Gracias, Lorena, por hacerlo notar. También hay un pasaje ahí que está en Juan, en Primera de Juan, perdón. Primera de Juan 4:3 dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. O sea, ya está en el mundo el espíritu del anticristo en la época de Juan, ¿no es cierto? Cuando se escribió esto, en los primeros años del cristianismo.